Hola chicas y chicos, en este vídeo vamos a ver la posición de los adverbios de frecuencia. Recordad que en el vídeo anterior os he explicado cuál es la escala de los adverbios de frecuencia, cuáles son los adverbios de frecuencia también y cómo se ordenan precisamente en esa escala en función del porcentaje de veces que se realiza la acción que indica el verbo. ¿De acuerdo? En este caso, como digo, vamos a ver no el orden exactamente, aunque también se podría denominar orden, pero sí lo que es la position of adverbs of frequency. ¿Ok? Bien. ¿Qué quiere decir la posición? Pues, como su propio nombre indica, en qué lugar se colocan estos adverbios de frecuencia una vez que queremos indicar la frecuencia, valga la redundancia, con la que se hace la acción indicada por el verbo. Y para hacer esto, nosotros vamos a clasificar, como hicimos en su momento, al principio, para saber cómo se hacían preguntas y cómo se hacían negaciones en inglés, vamos a clasificar o vamos a retomar la clasificación que hicimos en su momento de verbos a los que nosotros denominamos en su momento raros, que ya podemos denominar auxiliares, vamos a llamar auxiliary verbs, o verbos, digamos, normales. Normales, perdón, lo he puesto en español, normal verbs. Por ponerle alguna nomenclatura, ¿de acuerdo? Bueno, estos sí se llaman auxiliares, pero los verbos normales no tienen por qué llamarse así. Digamos que son el resto. Recordad que en su momento dijimos que los verbos auxiliares son peculiares, son un poco raros, porque digamos que cada uno funciona de una manera, ¿de acuerdo? Y los normales, sin embargo, sí son más homogéneos en cuanto a hacer el presente simple, en cuanto a hacer preguntas y demás. Pero los verbos auxiliares, no por ser un poco más raros, no dejan de ser importantes. De hecho, son los primeros verbos que nosotros solemos estudiar en el colegio. Recordad que los verbos auxiliares, para lo que nos atañe aquí, o ejemplos son el verbo be, el verbo have got, y un grupito de verbos que son los verbos modales, dentro de los cuales pues tendríamos otros cuantos verbos, ¿de acuerdo? Es decir, los verbos auxiliares, digamos que son una cajita dentro de los cuales tenemos otra cajita que son los verbos modales, que ya veremos en su momento. Y aquí pues no tenemos cajita que valga, es decir, porque los verbos normales son cientos de verbos, con lo cual no vamos a poner aquí ni vamos a escribir cientos de verbos. En cualquier caso, lo único que me interesa es que entendáis cuál es la posición. Vamos a ver un ejemplo, un par de ejemplos, y eso ya se hace extensivo al resto de verbos que puedan estar tanto aquí como aquí, ¿de acuerdo? Bien, una vez que tenemos esto claro, vamos a ver cuál sería el orden de los adverbios de frecuencia con respecto a los verbos auxiliares. Obviamente, si yo tengo una oración de este tipo, sujeto más verbo auxiliar más cualquier otra cosa, bien sea un segundo verbo, un verbo principal o cualquier otro tipo de expresión, nuestro adverbio de frecuencia va a ir en esta posición, siempre. En esta posición tendríamos que meter nuestro adverbio de frecuencia, lo vamos a representar de esta manera, ¿ok? Esto sustituye adverbio, adverb, y la F obviamente por frequency. Con lo cual, un ejemplo de esta oración podría ser algo así como She is always tired, por ejemplo. ¿Vale? Fijaros que
Aquí tenemos el verbo auxiliar que hemos mencionado anteriormente, y posteriormente, lo vamos a subrayar con otro color, posteriormente tendríamos el adverbio de frecuencia. Es decir, el adverbio de frecuencia va a ir seguido al verbo auxiliar. Bien, ¿qué ocurriría entonces cuando tenemos justamente lo contrario? Cuando tenemos un sujeto más un verbo que vamos a llamar normal, más cualquier otra cosa. Pues ya habéis visto que he dejado ahí la posición. Nuestro adverbio de frecuencia iría precisamente en esta posición. ¿De acuerdo? Aquí meteríamos nuestro adverbio de frecuencia. Por ejemplo, una oración como I always go to the park in the afternoon. ¿De acuerdo? Bien, hemos cogido como ejemplo en ambos casos el adverbio always, pero esto puede hacerse extensible a cualquier otro adverbio y por supuesto a cualquier otro verbo que nosotros queramos elegir, tanto si es auxiliar como si es un verbo normal. Lo que siempre que tenemos que tener claro es ese orden. Si tengo un verbo normal, el adverbio de frecuencia iría delante, y si tengo un verbo auxiliar, el adverbio de frecuencia iría detrás. Repito, si tengo un verbo normal, adverbio de frecuencia delante; si tengo un verbo auxiliar, el adverbio de frecuencia detrás.